guardado y espero que me siga guardando como hasta ahora Amén. lo he hecho, ¿verdad? Amén. Que el Señor les bendiga. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y lo felicito, hermano, porque el pacto que hizo su abuelo con el Señor lo ha alcanzado hasta la tercera generación. Como dice usted, soy la tercera generación de los adventistas. Ese es el pacto maravilloso de nuestros abuelos. Hermana. Pues, qué lindo, hermano, de veras, una bendición para escucharlo hablar. Qué lindo ser de este niño como mi nieta, ¿verdad? Sí. Pero pues yo no tuve la dicha de ser de mi niñez, pero en mi juventud yo conocí, mis amigos eran adventistas y nosotros, como la cosa de la música, me invitaban a tocar los sábados. Me decían, vamos, tenemos un especial los sábados. Y iba a tocar con ellos, pero nunca me hablaron. Yo iba los sábados a tocar y todo, pero ellos nunca me hablaron del mensaje, nunca. Hasta hoy, ya adulta, que nos venimos a encontrar otra vez a este país, me invitaron a una campaña y ahí pues yo empecé a escuchar del mensaje, pero ya adulta, imagínense. Claro. Y les pregunto yo ahora a ellos, ¿por qué ustedes nunca me dijeron? ¿Por qué nunca me hablaron? Y me dicen, sí, no, es que teníamos miedo que si te hablábamos de religión o de Dios, te ibas a enojar con nosotros y ya no ibas a querer venir a tocar con nosotros. Qué triste. No fue demasiado tarde porque amén, gracias a Dios pues ya tengo muchos años también de estar en el Evangelio, ¿verdad? Y tuve la dicha de poder estar con mi familia. Pues aquí está amén, mi nieta, ahí que nació en el Evangelio. Resultado. Así es, y espero pues que de su pacto con el Señor. Sí, así es. Amén. Muy bien, gracias, hermano. ¿Quieren dar un pequeño testimonio, hermanas? Estamos hablando de los que nacieron en el adventismo y los que conocieron el adventismo a ciertas edades. Oh, gracias. ¿Se recuerdan? ¿No se recuerda? ¿Usted, hermano? ¿Son muchas? Una cortita. Me recuerdo. Bueno, yo doy gracias a uno de los hermanos que no nos dejó, hermano, cuando nos habló de Dios. Estaba cada sábado que llegaba y nos tocaba, veíamos un apartamento, llegaba y nos tocaba y decíamos, estamos, todavía apenas nos acabamos de levantar y decían, no se preocupen, aquí los espero. No, es que todavía nos vamos a bañar. Aquí los espero, no se preocupen. Y persistía. Se sentaba el hermano allá afuera a esperarnos. Decíamos, ay, pero bueno, no, pues ni modo, vámonos. Y cada sábado era lo mismo. Y pues bueno, ya vino, vámonos. Y gracias a ese hermano que no nos dejó. Y se bautizó 2 de mis tíos, mi mamá, y ya después ¿Se recuerda el nombre de ese hermano? Sí. Odilón Gutiérrez. Lo conozco desde hace muchos años. Y entonces le damos las gracias siempre, hermano. Si usted no hubiera hecho eso, nosotros no estuviéramos aquí. Claro. Qué bueno, qué lindo testimonio, hermana. Muchas gracias. Feliz sábado, hermanos. Pues, acérqueselo un poquito. Pues mi mamá en su juventud ella trabajaba en una casa y allí los señores eran adventistas y allí fue que conoció ella, pero ya cuando se acompañó con mi papá dejó mucho tiempo de ir y volvió a ir cuando estaba como embarazada de Dalila. Entonces cuando ella volvió a ir y ya nosotros todos entramos al club y todo fue bien distinto, pero sufrió mi mamá porque mi papá le decía, si te veo que te vas a meter con un cañote del pelo te voy a traer. Mire qué difícil. Y pero él no murió siendo adventista, pero sí le estaban dando los estudios, ya había aceptado. Claro. Y yo le doy gracias a Dios porque por esa como herencia que mi mamá nos ha dejado de conocer esta iglesia, de conocer la doctrina. Y yo le doy gracias a Dios porque gracias a Dios casi que todos los que se van uniendo a la familia como yernos y todas esas cosas, pues se hacen adventistas. El que nos ha salido un poquito duro es Sergio, pero ahí estamos doblando rodillas por él. Amén, es un paso poco a poco. Sí.
Muchas gracias, hermana, por compartir. Ahora vamos aquí enfrente, nuestras hermanas estaban ahorita haciendo memoria. Hermana, ¿le gustaría compartir con nosotros? Si gusta. Sí, pues Dios la bendiga, hermanos. Sí, está bien. Solo acérqueselo un poco. Pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque por la vida y la salud y que hemos llegado a mitad de semana ¿Se de oye? trabajo. No se escucha. No sé. A lo mejor está apagado. Bueno. Sí. Acérqueselo Gracias un a poquito. Dios por la vida y por la salud y por el cuidado que ha tenido con mi familia y que hemos llegado a mitad de semana de trabajo y porque me ha guardado durante toda la mitad de semana. Y yo también conocí el mensaje adventista desde que estaba niña, pues, pero no había querido nada, no queríamos nada. Pero cuando ya me casé, como a los 23 años, fuimos a aceptar a apóstoles y profetas. No aceptamos a los dentistas, sino que a apóstoles y profetas. Pero yo pasé 2 años allí y mi esposo se quedó y yo me salí para el dentista porque había conocido el mensaje del dentista. Y así fue. Y a los 2 años yo me vine para el mensaje del dentista y él se quedó. Y después de eso estuve orando y orando para que él se saliera de ahí de apóstoles y profetas, porque estaba bien duro que no quería, pero el poder de Dios pues lo hizo que cambiara y ahí nos congregamos juntos en la dentista, ahí en la Spring Break. Spring Del Branch. Spring Break vengo yo, del Spring Break, nomás que ahora no hubo, hoy está cerrado. Bueno. Sí, Bueno. por eso le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque toda mi familia, mis hermanas son del adventista y desde niñas ellas también son adventistas. Qué bueno, hermana. Muy bien, gracias, hermana, por su Ahí también testimonio. tuve a mis hijos en los Conquistadores hasta los 18 años, pues ellos se retiraron, se casaron, pues ya no quisieron venir. Les pido que oren por ellos, ¿verdad? Se llama Claro. Edward, Hugo y Ricardo. Edward, Hugo. Hugo y Ricardo. Ricardo. Ellos fueron criados aquí en la Adventista. Muy bien. Que se retiraron cuando se casaron. Gracias, hermana. Hermana Elvia. Pues yo no me siento muy bien, pero de mi garganta tuve un examen fuerte ayer. Pero le doy gracias a Dios porque también en mi juventud, a los 22 años, conocí el mensaje. No les voy a decir cuántos tengo ahorita, pero es una bendición porque cuando me vine para acá también duré 5 meses que yo no encontré iglesia adventista en los 70, luego, porque no habían las facilidades que hoy hay y no habían tanta iglesia. Encontré un centinela en el parabrisas de mi carro y yo lo leí como 25 veces. Wow. Y no, los números del teléfono no se veían hasta que puse a marcarlos con lápiz y al fin, como a las 2 semanas, los logré sacar y ahí fue donde encontré, era de colportores. Ellos me mandaron con una persona y nos juntamos en Fuqua, en el gimnasio. No había solo... ahí en el gimnasio nos juntábamos. Después, trabajando, logramos comprar Magnolia. Y de ahí en adelante, Spring Branch, Central y ahora acá. Okay. Ahora aquí con nosotros. Sí, ha sido Qué bueno, una hermana. bendición. Qué bueno que está con nosotros. Una mujer con experiencia, ¿verdad? Con trayectoria, que ha hecho la obra misionera. Y qué bueno, hermana, gracias por compartir con nosotros. Hermano Rogelio, cuéntenos algo de su experiencia. ¿Desde niño ha sido adventista, hermano, o de ahorita de adulto? Yo recuerdo, hermano, yo era un niño. Cuando mis papás empezaron a conocer el mensaje, unas personas de ahí de otro ejido, les predicaban el evangelio. Entonces yo desde muy pequeño, desde niño, empecé a ver que mis papás se interesaron por el mensaje, ¿verdad? Entonces desde niño yo crecí mirando a mis padres y recuerdo las tardes, hermano Wilber, hermano, las tardes que recordaba yo, los viernes de tarde, ¿verdad? Nos juntábamos
todas las familias de mis tíos. Recuerdo que estaba la casa de mi abuelito y alrededor de la casa de mi abuelito vivían todos los hermanos de mis tíos, como 5 familias, y todos nos juntábamos, hermano, los viernes por la tarde para recibir el sábado. Y eso era algo hermoso, hermano, algo bonito. Poníamos las sillas enfrente, afuera, cantábamos, escuchábamos la palabra del Señor. Y eso es algo que siempre traigo yo en mi mente, hermanos, hermano Wilber, y yo creo que esas cosas nuestros hijos no las tal vez no las podrán vivir, ¿verdad? Como nosotros las vivimos. Entonces, pero es necesario que les enseñemos a nuestros hijos para que ellos también vayan aprendiendo esas cosas. Sí. Entonces, esos son los recuerdos que yo tengo de mi niñez en cuanto al recibimiento de sábado. Muy bien, hermano. ¿Y nunca se apartó, hermano? ¿Se mantuvo firme hasta hoy? ¿O hubo alguna Pues baja? sí, hermano Wilber, que como todos, tenemos altos y tenemos bajos, claro que sí. Y en mi juventud, hermano, que digamos de los 22 a 28, casi los 30 años. Sí, Se descarrió un poquito. me salí un poco, pero volvimos otra vez. Y ahora ya cuando conocí a mi esposa, ya pues aquí, hermanos, aquí me volví a rebautizar. Amén. Hace 4 años, por ahí más o menos. Y aquí estamos, sirviendo al Señor. ¿Y qué consejo le pudiera dar usted a nuestra juventud de esos años que estuvo fuera? Bueno, hermano Wilber, el ser humano, nosotros buscamos, como ser humanos, buscamos la paz, buscamos esa paz, ¿verdad? Y la buscamos en el mundo. Pero cuando vamos allá afuera, nos damos cuenta que el placer que el mundo nos da, la satisfacción que el mundo nos da, ¿verdad? Es algo pasajero. Es algo pasajero, entonces solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente Dios nos puede llenar ese vacío, hermano, que tenemos nosotros en nuestro corazón, ¿sí? Seguramente hemos escuchado por ahí, ¿verdad? En nuestro corazón existe un vacío, hermano, que solamente Dios puede llenar y nada más, aunque nosotros tratamos de llenarlo, ¿verdad? Con diferentes cosas, con bienes materiales, con placeres de la vida, ¿verdad? Tal vez siendo adicto a alguna droga, al alcohol, ¿verdad? Al baile, a los clubes, a obtener posesiones materiales, queremos llenar ese vacío, pero hermano Wilber, eso es algo que solamente el Señor puede llenar. Sí, yo estoy muy agradecido con Dios, hermanos. Realmente Dios me salvó. Ahora miro para atrás, hermano. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Podemos ver por nuestro espejo retrovisor y mirar al pasado para no volver a caer en esos mismos, ¿verdad?, tropezones que tuvimos en la vida, pero no para volver a cometer esos errores. Entonces yo le agradezco a Dios, hermano, que Él muchas veces me libró, muchas veces me salvó en mi juventud, en mi vida de lo que era, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes pensamos, diría mi abuelito, diría mi papá, ¿verdad? Cuando somos jóvenes pensamos que la luna es de queso y no la queremos comer, nos queremos comer el mundo de un solo, ¿verdad? Pero no es así, es poco a poco, ¿verdad? Entonces, hermano, yo tengo recuerdos, hermanos, que a veces yo les soy honesto, les voy a platicar un poco de mí. A veces yo no sabía ni cómo llegaba a la casa, hermano. Y ahora recuerdo, digo, wow, la gracia de Dios, ¿verdad? Dios me dio esa oportunidad, me llevó a mi casa. Hermanos, ustedes me ven aquí, ¿verdad? Sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero yo pienso que la mayoría de nosotros pasó por ese tipo de experiencias, por ese tipo de vamos a decir, que estamos bajos espiritualmente, porque yo conocí el Evangelio desde niño. Entonces yo le agradezco a Dios, hermano, porque me salvó, no sé, de la muerte, de algún accidente. Y fíjese, yo nunca tuve un accidente cuando andaba en esas cosas. Tampoco nunca caí a la cárcel, hermano. Tengo un récord limpio, ¿verdad? Que Dios, y digo, wow, cómo yo me salvé de un accidente, hermano, de la muerte, andando en mi loquera de juventud. Y ahora reconozco
reconozco que Dios tenía un propósito para mi vida. Y ahora, hermano, me gozo en el Señor, disfruto estando acá, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y me siento a veces indigno, ¿verdad? Indigno de servir al Señor, pero a la misma vez es un privilegio. El Señor nos honra, como decía el hermano Carlos, ¿verdad? Nos honra el Señor, a pesar de que somos pecadores y somos malos. Yo estoy contento y gozoso acá, hermano, de poder servir al Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Su misericordia es inagotable. Si alguien más de nuestros hermanos Vieira quisiera compartir con nosotros, estamos comentando de nuestra niñez o de los que conocimos al Señor al principio. Muchos dijeron que desde niños, otros dijeron que durante su juventud conocieron al Señor. No sé si alguien quiera compartir con nosotros. Hermano Efraín, ¿no? Muy bien. ¿Ninguno? Bueno, damos gracias a Dios porque de todo esto podemos para nuestros jóvenes, ellos han escuchado, ¿verdad? Que andar en los caminos del mundo no trae nada bueno. Yo recuerdo muchas historias de jóvenes que murieron a veces por andar con un amigo. Se subieron a ese vehículo, eran adventistas y el que iba manejando iba tomado e inconscientemente tuvieron un accidente fatal y murió la persona que era adventista. Así también hay una historia de una joven también de aquí de la iglesia que no andaban haciendo cosas malas, tenían una reunión y fue fuera de aquí. Cuando nosotros veníamos, encontramos el vehículo también accidentado y venían puros jóvenes. Y gracias a Dios esa señorita vino a contar su testimonio aquí de donde Dios la había salvado. Ella fue la más dañada, la más perjudicada. Pero Dios es bueno, Él hace misericordia con nosotros, tiene propósitos para nosotros, tiene planes para nosotros y Él nos quiere salvar. Así que esta noche, hermanos, vamos a orar, vamos a hacer grupos de oración, vamos a orar por nuestros jóvenes, vamos a orar por nuestra iglesia, vamos a orar por el liderazgo, agradecerle al Señor porque es bueno con nosotros. Así que formemos 4 grupos rápidamente, si nos hacen favor, para que podamos orar. Vamos a, hermano Marcelo, si hace grupo aquí con los hermanos, y el hermano Rogelio vaya para allá donde la familia de nuestros hermanos Vieira. Vamos a orar, hermano Marcelo, por favor, por los jóvenes de nuestra iglesia, por los jóvenes del mundo. Vamos a unirnos aquí. Hermano Rogelio, le pedimos que ore por los enfermos, por la familia de nuestros hermanos Vieira. Sí, 2 grupos hagamos. Vamos a unirnos unos aquí y o el grupo que está ahí. Bueno, vamos a unirnos entonces, hermanos, y vamos a orar.
lo aparte de ese amor maravilloso que es Cristo Jesús. En la Biblia encontramos, hermanos, que hicieron pactos. Unos hicieron pactos con el Señor, otros hicieron pacto por amistad, se hicieron bien amigos. ¿Cuántos se recuerdan de Jonatán y de David? Jonatán iba a ser príncipe, era el hijo del rey Saúl, y él iba a ser príncipe, o sea, iba a ser el sucesor del rey David, del rey Saúl, si se mantenía firme. Lamentablemente conocemos esa historia, pero Jonatán, aún sabiendo eso, hizo pacto con Saúl, con David. Hicieron un pacto de amistad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando abrimos la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 18, encontramos el pacto que ellos hicieron. En Primera de Samuel 18, verso 3, hicieron pacto, dice Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Todo su equipo de soldado, ¿verdad? Toda su armadura se la dio a David. ¿Quién perseguía a David? El rey Saúl, ¿verdad? El papá de Jonatán. Los niños conocen bien estas historias. Desde chiquitos se las han contado, ¿verdad? En la escuelita. Y esa historia es bien linda porque encontramos que hacen un pacto. Y ese pacto es bien importante porque Jonatán iba a ser el sucesor de Saúl si se hubiera mantenido firme. Y ahora viene David y él entrega todo a David por esa gran amistad que hicieron. Se despojó de sí mismo Jonatán por amor a al rey David, aunque sabíamos, ¿verdad?, que ya lo había ungido Samuel, pero el sucesor iba a ser Jonatán. Pero qué maravilloso es entender de que los pactos que ellos hacían son bien importantes. Son pactos de amor como el que nosotros también hacemos con nuestro Señor. Tristemente, lamentablemente, este rey Saúl le falló a nuestro Dios de muchas maneras, de muchas formas. Y en la última parte del capítulo 31 de Primera de Samuel encontramos toda la historia relatada en este capítulo, donde ellos pelean contra los filisteos y cae derrotado el rey Saúl. Ahí pierde su última batalla. Y no solo eso, sino que ahí también mueren 3 de sus hijos. Cuando leemos aquí en el capítulo 31 nos damos cuenta de la desobediencia, nos damos cuenta de cuando nos equivocamos, las consecuencias son graves. Nuestros hijos, aquí nos muestra la historia que dice que perdió su vida 3 de sus hijos. En el versículo 6 del capítulo 31 de Primera de Samuel dice: así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, todos los que iban a la guerra, por una desobediencia pequeña, por haber consultado a alguien que no tenía que consultar, a una pitonisa. Se equivocó la pitonisa, era el mismo enemigo que le estaba mandando a esa guerra, y ahí quedó Saúl. Y ahí murieron sus hijos, entre ellos iba Jonatán. Qué triste cuando llegó David, que se enteró muy tarde, no pudo apoyarlo, no pudo llegar a ese lugar.
Y es triste cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de que su mejor amigo había muerto en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un amigo? Hemos tenido amigos que de verdad nos duele, que extrañamos. Duele, ¿verdad? Duele perder un amigo, duele perder esa amistad. Más en las situaciones que muera en una guerra, me imagino que es doloroso. Así como murió Jonatán, murió junto con su padre peleando, dando todo por su patria, mas sin embargo se equivocaron. La desobediencia los llevó hasta ahí. Es para que nosotros meditemos como padres. El enemigo anda como león rugiente buscando que devorar. Y nuestros hijos son el mayor objetivo para él, porque sabe que ahí es donde nos puede hacer más daño, con nuestros hijos. Pero esta historia continúa y dice que Jonatán tuvo un hijo. En el relato bíblico dice que tuvo un hijo. ¿Alguien recuerda el nombre de ese hijo? ¿Cómo se llamaba? Mefiboset. Este hijo cuenta en 2 de Samuel, encontramos en el capítulo 4. Vamos a leerlo. Y el versículo 4, y dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. El niño quedó cojo desde 5 años. Y como la nodriza sabía que David y Saúl eran enemigos, porque Saúl lo buscó muchas veces para matarle. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que era difícil para la nodriza o la que cuidaba de este niño. No podía exponerlo a que lo viera David, porque tenía miedo de que David lo matara, que se recordara de que le hizo daño Saúl. Y entonces él pensaba de que la señora pensaba de que David podía hacer algo en contra de este niño. Pasan los años, pasa el tiempo, y fue creciendo de edad, pero era cojo. Y no solo eso, sino que vivía en unas partes de lo más, por ejemplo, Houston tiene partes deplorables, pudiéramos decirlo así. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué parte podríamos que nos venga a la mente? ¿Qué parte de la ciudad está en malas condiciones, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha necesidad? El área del South, 288, ¿y cuál otra? Martin Luther King, muy bien. En México, ¿pudiéramos mencionar una área? ¿Todo México, hermano? No le creo, ¿en serio? Todo México, dice el hermano. Bueno, Guatemala también tiene áreas pesadas, pero en la capital nosotros no nos olvidamos de una que le llamaban la limonada o el gallito. Y no podía entrar nadie tan fácilmente. Tepito, México, Tepito, dice la hermana, se recuerda. Esos lugares son lugares malignos, en verdad que ahí en un lugar como este tenían a Mefiboset, un lugar malo, un lugar donde todo estaba de lo más bajo que puede haber, donde da miedo a veces pasar
porque si va caminando, se va cuidando de todo el mundo porque lo pueden asaltar o lo pueden matar o le pueden hacer mucho daño porque esos lugares son bien peligrosos. Pero más sin embargo, a pesar de todo esto, un día David, recordando el pacto de su amigo Jonatán, estaba meditando y pensaba él, si murieron todos los hijos de Saúl, ¿quedaría alguien de esa familia? ¿No han oído ustedes así? En mi país pasó algo para el tiempo de las guerrillas, que completamente una casa, con todos los niños, con todos los adultos y todos los metieron a ese rancho, le pegaron fuego y los quemaron a toda esa familia. Hasta hoy no se sabe si quedaría alguien vivo de esa familia. Esa misma pregunta se hacía el rey. ¿Habrá quedado alguien? ¿Habrá quedado alguien de la familia de Saúl? Y cuando leemos el capítulo 9 de Segunda de Samuel, dice que David dijo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Estaba preguntando en pleno, como estamos hoy, ¿habrá quedado alguien de la casa de nuestra familia Molina? Entonces él preguntaba así, decía, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Él estaba recordándose de su amigo Jonatán. A veces nos vienen los recuerdos, ¿verdad? Y entre eso sigue diciendo el versículo 2, y había un siervo entre toda la multitud, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, o heme aquí. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? ¿Se imaginan esa pregunta que le hacen? Así va, ay, sí hay uno, pero si te digo, lo vas a mandar a decapitar, ¿verdad? Por la situación que ellos tenían, que ellos habían vivido anteriormente. Y Siba responde al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Cómo se sentiría David cuando escucha que había tenido un hijo Jonatán? ¿Cómo se impactaría el rey cuando escucha, wow, hay alguien de mi amigo, alguien feliz, contento, ¿verdad? Ha de haber estado. Y luego le dicen, está lisiado de los pies. Y el rey bien contento le dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Estaba feliz, ¿dónde está? Y Siba le responde al rey, he aquí está en casa de Marquir, hijo de Amiel, en Lodebar. La Biblia declara que ese lugar de Lodebar era uno de los lugares más terribles de esa época. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Marquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro. Dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Le hace la pregunta, ¿eres tú, Mefiboset? Y él dice, sí, he aquí tu siervo. Ya me imagino también Mefiboset tembloroso, con miedo, ¿qué me irá a hacer? Y me imagino la forma que ha de haber llegado. Recuérdense que no tenía pies. ¿De qué manera llegó? ¿O cómo lo trajeron? No sé si de los brazos. No creo que había silla de ruedas. No sé cómo lo hayan transportado para acá. Pero lo cierto es que lo trajeron a presencia del rey. Y le dijo David, no tengas temor, en el verso 7, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa.
de aquel hombre, me imagino sucio, maltratado por la vida. Todo lo que le había pasado desde su niñez no había sido bueno. Tener que huir, tener que esconderse, y ahora se encuentra en esta situación donde el rey David le dice: comerás a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Pueden imaginarse la situación, cómo él se sentía? ¿Cómo se sentía de bajo para que dijera un perro muerto? Se sentía tan bajo él mismo. Su autoestima estaba por los pies. Su autoestima estaba en lo más bajo y en lo más profundo, no como la autoestima de nosotros, que venimos con gozo a adorar a nuestro Señor. Este no tenía ni gozo de decir: bueno, me estás ofreciendo todo esto, pero mira mi situación, mira mi condición. Esto, hermanos, nos trae a la mente a nosotros, los que hemos venido del mundo y el Señor nos ha mandado a llamar. Y a pesar de todas las cosas que nos han pasado en el mundo, todo lo que tuvimos que vivir en las cosas del mundo, que no fueron nada bueno, nada agradable. Yo hoy platicaba con uno de los muchachos que trabajamos y él me dice que si qué hacía todavía yo trabajando, y le digo: bueno, por no saber pensar. Cuando Dios me estaba bendiciendo y me estaba ayudando, yo no lo aproveché. Y ahora tengo que trabajar. Ahora estoy con su bendición, pero sigo trabajando, pero todo lo que Él me dio, el enemigo me lo quitó. Porque todo lo que uno pide, el Señor se lo da. Pide y te daré, busca y hallaréis. Pero cuando llegan las circunstancias de la vida que se aparta uno del Señor, entonces las cosas, el enemigo aprovecha esa circunstancia y empieza hasta que uno llega a ser, así como decía Mefiboset, casi un perro muerto, porque para los ojos del enemigo no somos nada, no valemos nada. Él nos quiere destruir, Él nos quiere quitar todo. Pero la gracia del Rey de Reyes y del Señor de Señores es que Él nos quiere salvar. No solo nos quiere salvar, sino que dice que también quiere que comamos a la mesa con Él, que nos sentemos a la mesa con Él. Y no solo eso, sino que le ofrece a Mefiboset sus vestiduras. Nunca más vas a tener necesidad de nada. Tú te vas a quedar aquí conmigo. Y el Rey lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Nuestro Señor quiere a nosotros devolvernos todo lo que el enemigo nos ha quitado. Él nos lo quiere devolver el 100%, dice. Pero todo está en que yo le dé esa oportunidad a Él. Qué ironías de la vida. Él me pide una oportunidad a mí en vez de que yo haya de pedirse. Pero así es Dios. Así es el Señor de bueno con nosotros. Así que dice que ya nos tiene preparado una mansión, nos tiene preparado una mesa grandísima donde vamos a sentarnos a comer todos, donde dice que yo voy a poder ver al que está allá a 2 kilómetros, cómo irá a ser mi vista. Y ahorita ya no mucho miro, pero imagínense, dice que va a ser una mesa grandísima donde me voy a sentar con el Rey, donde me voy a poner la ropa del Rey, donde mi vida nunca más va a ser igual. Esas son las cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Eso era lo que el Rey le ofreció a Mefiboset. Así que, hermanos, vale la pena que nos apartemos del mundo y busquemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo los invito a que busquemos de nuestro Señor. Que Dios les bendiga y que este mensaje hayamos podido sacar
provecho de eso, lo más importante, ¿verdad? De que el mundo no nos deja nada bueno. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar entonces. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el 45. Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Gran congoja hallará quien del mundo siga en pos. El perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrás gozar. Quien acuda a la quietud, sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Amén. Querido y amoroso Padre, Señor Dios, gracias, Señor Dios, por este regalo, Padre, que usted nos ha dado, donde podremos encontrarnos, Señor Dios, tener un encuentro con usted, Señor, en su santo día, Padre. Señor, le pido, Padre, que al empezar a guardar su santo día, Padre, podamos gozarnos, Señor, en su presencia, y que tengamos en cuenta, Padre, que venimos a adorar a nuestro Hacedor, a nuestro sustentador, Padre. Gracias por poner en nuestros corazones el deseo de venir acá, Señor Dios, y que el día de mañana, Padre, podamos venir para seguir alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Bendiga a cada uno de mis hermanos que está acá presente, que el día de mañana, Señor Dios, que podamos ir a casa a descansar y poder regresar, Señor, el día de mañana para encontrarnos con usted, Padre eterno. Todo esto le pido, Señor Dios, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor Dios. No nos olvidemos, mañana a las 8 de la mañana.